varios días pensando, bueno, reflexionando, ¿no? De estas veces como en los tiempos estos que estamos viviendo, que nos da tiempo a reflexionar porque estamos en casa y estamos pues, muchas horas dándole vueltas al coco. Llevo varios días pensando en la cantidad de experiencias que he vivido, sobre todo en los últimos 10, 11 años, y la cantidad de experiencias que espero me queden por vivir, pero la cantidad de cosas que no hacemos o que no he hecho por miedo, ¿no? En mi caso, miedo a cosas, como yo creo que a muchos de vosotros os pasará, miedo a cosas a veces muy sencillas, como hablar en público, algo que para mí no es que fuese miedo, era pánico a hablar en público, pánico a... Digo pánico porque es pánico, no es miedo, es pánico a nadar, no nadar, sino estar en un lugar con mucha agua, tipo un mar, en una piscina. Eso era algo que a mí me paralizaba, porque es que cuando me metía en el mar y no tocaba, no hacía pie, debajo de mí empezaba a imaginar que tenía, pues eso, el monstruo del lago Ness, pirañas, tiburones y todos los bichos que se os ocurran. Y eso era algo que lo llevaba fatal. Y bueno, y cantidad de cosas que hemos dejado de hacer o que he dejado de hacer por ese miedo, ¿no? En mi caso ese miedo empezó ese umbral del miedo, porque yo creo que esto al final es un umbral del miedo, que cada uno tenemos nuestro esquema mental y lo tenemos aquí en la cabeza, y ese miedo lo tenemos aquí instalado en la cabeza y lo que nos hace es paralizarnos. En mi caso ese umbral bajó muchísimo a raíz de la enfermedad. Como os decía, pues, yo no contaba con tener una enfermedad grave hace unos años, en mi caso fue así, fue un cáncer, y ese punto de inflexión en mi vida me hizo pues, que ese umbral del miedo bajara, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo, imagino que por el temor constante a morir, ¿no? Cuando tú eres paciente de un cáncer en este caso y constantemente tienes la espada de Damocles y te recuerda que eres finito y que probablemente cualquier día sea el último, pues eso hace que ese miedo, bueno, pues que pase un poco más desapercibido, ¿no? Al final cosas que antes te daba miedo hacer, pues ahora es como, bueno, es que, ¿por qué no lo voy a hacer? Es que ni el miedo a que me dirán, ni el miedo a nada, ¿no? Porque vamos para adelante y vamos con todo. Y a pesar de eso, yo hacía mi reflexión de mis años anteriores, yo tengo ahora 46 años casi, a pesar de eso yo he tenido una vida con muchas experiencias y siempre, si me paro a pensarlo, he hecho muchas cosas muy chulas a pesar de tener miedo. Es decir, hacía las cosas, hay una frase por ahí que creo que dice algo así parecido, ¿no? Hazlo, dice, aunque hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Pues en mi caso, toda mi vida he hecho cosas con miedo, pero las he hecho. Luego he salido y digo, pues tampoco era para tanto, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión que nos hacemos todos constantemente, ¿no? Que hacemos cosas o dejamos de hacerlas por el miedo y luego cuando las haces dices, bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? En mi caso, como decía, mi punto de inflexión fue la enfermedad y muchos de vosotros pues seguro que habéis tenido un punto de inflexión en vuestra vida. No tiene por qué ser una enfermedad. A veces es una separación, puede ser un despido en el trabajo, un tema grave en familia, un accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero ese punto de inflexión a veces, paradójicamente, nos hace pues esos umbrales de miedo bajarlos hasta casi el subsuelo, ¿no? En mi caso, además de la enfermedad, yo reflexionaba sobre por qué, ¿no? ¿Por qué había bajado tanto el umbral del miedo? Y por qué ahora era capaz de hacer vídeos como este, que hace unos años era impensable. Y en mi caso es que yo sí que viví una historia de mucho miedo. Durante un año y pico largo viví con mucho miedo, como decía antes, a morir. Y más que a morir, más miedo pues a la soledad de la familia, a la soledad de todo mi entorno. Me daba miedo dejarlos solos. Fijaos, ya ves, al final la gente haría su vida, ¿no? Sin mí, seguramente, y seguro, como siempre ocurre, pero me daba miedo eso, me daba miedo dejarlos. Y luego hubo un momento en el que pasé muchísimo miedo y fue el momento del trasplante, el trasplante de médula. Si muchos de vosotros sabéis lo que es, pues es un periodo muy complicado donde el cuerpo pues casi entras en aplasia total, es decir, casi te quedas sin células que te defiendan de virus, de microbios, etcétera, etcétera. En mi caso pues, fueron 32 días, si no recuerdo mal. En esos 32 días hubo un momento en el que pasé muchísimo miedo. Y fue el momento en el cual mi cuerpo no funcionaba, mi médula no funcionaba, hasta tal punto, y yo era inconsciente, hasta el momento que la doctora me dijo, Víctor, estás muy mal, el problema es que no sabemos qué ocurre. Y como no sabemos qué ocurre, tenemos que ver si eres capaz de por ti solo salir adelante, porque ya no tenemos fármacos que hagan que tu cuerpo funcione. Mi mayor miedo fue cuando me llevaron a la planta a la UCI y realmente ahí sí que fui consciente de que todo se acababa, ¿no? Y recuerdo esos segundos con el médico que estaba en la UCI y que me miraba y me decía, Víctor,
¿Qué prefieres, que te sedemos o que no te sedemos? Hoy estás consciente. Yo, la verdad, fui muy cobarde en ese momento, no fui capaz de vivir conmigo mismo esos minutos o esas horas, no sé, y decidí que me durmieran. Y la verdad que realmente cuando me durmieron, cuando me sedaron, pensaba que ya no me iba a despertar más. Y afortunadamente, después me desperté en la habitación. No sé si pasaron 1 hora, 7 o 27, porque la verdad es que ese tiempo no lo recuerdo, pero me desperté. Y ahí fui consciente de que el miedo es algo que tenemos aquí y que realmente todos somos capaces de superar esas barreras de miedo, sobre todo, vuelvo a decir, cuando has tenido un impacto en tu vida, llámese como se llame, y que te hace reflexionar y darte cuenta de que todos podemos hacer de todo. Simplemente es cuestión de esos esquemas cambiarlos y hacerlo con miedo, pero hacerlo. Entonces, si estáis en ese momento de emprender, porque el trabajo nos gusta, si estáis en el momento de cambiar de vida, por lo que sea, si estáis en el momento de lo que sea y os da miedo, yo os animo a que lo hagáis, hacedlo, de verdad, hacedlo con miedo, pero hacedlo, porque yo soy un ejemplo más, como muchísimas personas que hacemos cosas con miedo, pero las hacemos, y que luego los resultados son muy chulos. Podéis sorprender de la cantidad de cosas chulas que pasan cuando pasas esa barrera del miedo. Cuando ese umbral del miedo empieza a bajar y eres capaz de hablar en público sin acojonarte, de nadar sin acojonarte, incluso hacer retos deportivos nadando, como hice con David Meca y con un grupo de nadadores en Alicante hace unos años, de hacer muchísimas cosas que el miedo nos jode la vida y nos impide hacerlas. Así que de verdad, hacedlo con miedo, pero hacedlo. Y nada más, siento la chapa que os suelto, espero que os guste y que le deis al me gusta, que os suscribáis o que hagáis lo que queráis, ya sabéis que aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!